Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Bienvenidos a Marcador, que sigue fiel a su cita, intentando dejar al margen todas las circunstancias que nos rodean y poner algo de luz, no a la situación actual, que ya tienen información de sobra, sino ante la falta y ausencia de pruebas deportivas y de competiciones, que nos puede venir después, ¿no? Y para ello hemos montado un programa con algunas personas relevantes y con conocimiento sobre lo que puede pasar una vez finalice esta situación de estado de alarma y de confinamiento en nuestras casas. Conmigo me acompaña hoy solo mi habitual compañero y amigo Guillermo Uñuela. Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches, Robert. Bueno, con un metro de seguridad. Tenemos la distancia de seguridad. Vamos a intentar también ponerle ese puntito, ¿no?, de programa deportivo y no tan serio, aunque la situación evidentemente de responsabilidad pues nos aborda y es una situación muy complicada también para nosotros, que tenemos que estar trabajando en este tipo de circunstancias. Bueno, al final casi todas las informaciones que estamos publicando y que estamos tratando en el programa de radio y también aquí en Marcador, evidentemente están relacionadas con el coronavirus, que al final está prácticamente copando casi todo el interés informativo, porque la gente quiere saber, porque la gente quiere conocer, y más allá de ser un programa deportivo, de ser un medio deportivo, en este caso Radio Marca, pues nos hemos visto obligados por las circunstancias a hacer una pequeña reorientación del contenido, estamos intentando enmarcarlo siempre desde el ámbito deportivo, pero en este momento creo que el interés general es lo que prima, y lo que le llama la atención ahora mismo a todo el mundo es la situación del coronavirus y también, pues de manera indirecta, cómo va a afectar a todas esas pruebas que lo hemos comentado, ¿no? Todo esto pasará, no sé si tardarán 2, 4 o 5 semanas, o 2 meses o 6 meses, no lo sé. De hecho, creo que ni los expertos lo saben. Pero sí que es cierto que cuando se regresa a la normalidad, todas aquellas competiciones que han comenzado, todos aquellos partidos que han sido aplazados, todas aquellas competiciones ya a nivel o de carácter internacional, como la Eurocopa, como los Juegos Olímpicos, las fases de ascenso, de descenso, bueno, pues todo lo que ha quedado pospuesto de momento en el tiempo tendrá que reubicarse de alguna manera. Se están barajando diferentes escenarios y hoy tendremos, por ejemplo, a José León Robert, que creo que es una persona a día de hoy en Lanzarote, seguramente las personas que más tengan conocimiento desde dentro, ¿no?, a nivel federativo, de cómo se puede reorganizar. También es cierto que creo que ni la propia, por ejemplo, Federación Española de Fútbol, de balonmano, de baloncesto, no saben muy bien cómo van a atajar la situación, pero lo cierto es que con José pues igual podemos aclarar algunas dudas. Sí, tenemos, como bien dice Guillo, vamos a tener 3 conexiones telefónicas. No habrá presencia en el estudio, evidentemente, por este confinamiento que tienen que tener los españoles en sus domicilios, pero sí intentaremos contactar, y de hecho ya están nuestros compañeros intentando contactar pues con José León, con Fernando Jiménez y con Yasmina Velázquez. Yo creo que son 3 personas con representación, con conocimiento y sobre todo que pueden aportar, como decíamos, algo de luz, ¿no?, a la situación posterior de la cuarentena o del estado de alarma, cuando por fin seamos capaces de superar esta crisis. No sé si mis compañeros tienen ya a Fernando Jiménez, evidentemente ya un colaborador habitual de esta casa. Fernando, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Saludo Fernando, cordial a todos. te presento primero, médico de familia y conocedor y buen seguidor de la casa y además de la situación actual. Desde el punto de vista médico, la primera pregunta es obligatoria y enfocándola, si quieres, un poco al apartado deportivo. ¿Cómo se está viviendo esta situación desde tu posición de médico en la isla de Lanzarote? Bueno, en el centro de salud estamos tomando todas las medidas. Sabes que trabajo en el centro de salud de la Villa de Teguise y bueno, y estamos haciendo mucho seguimiento telefónico y concertando pues todo lo que se pueda a través de la vía telemática, dejando tanto recetas, partes o orientaciones e informaciones desde el punto de vista telefónico. Cuando las líneas se colapsan un poco, porque claro, a veces estamos hablando 2 o 3 personas a la vez, pues empleo mi teléfono particular, incluso a través de los WhatsApp, para enviar por forma de foto o de orientación pues todo lo que puedo con mis pacientes, los seguimientos cada 24 o 48 horas. ¿Percibes una concienciación de la población que aumenta con el paso de los días? ¿Mayor responsabilidad? ¿Mayor presencia? ¿Cómo lo analizas? Creo que sí, porque además sabes que estoy en la asociación de consumidores y aunque los primeros días hubo una cierta desbandada con respecto a los supermercados, estamos siendo rigurosos y ayer mismo que tuve que ir al mercado, pues nada más que una persona por cada vehículo, respetando la distancia, muchos con guantes y mascarilla
y evidentemente pues con bastante conciencia. Sabemos que aquí solamente se ataja la situación con el autoconfinamiento, el aislamiento, mucha higiene, sobre todo de manos, y por supuesto lo que reclamamos, ¿no? Que se hagan test a todo el mundo, sobre todo a los casos leves, que precisamente son los que están a lo mejor contagiando más al resto de la población. Precisamente en ese apartado, en el tema de las pruebas, de los test, ¿está suficientemente preparada la isla? ¿Tenemos todas las opciones para atender a la gente que acuda a los centros de salud, Fernando? Pues no, y hay que decir que ese es un punto negro que hay que resolver cuanto antes, dado que tanto en la experiencia de China como Corea, pues ha demostrado que diagnosticándose muy rápido vía test a toda persona que tuviera signos o síntomas de padecer una infección catarral, pues podemos aislarlos cuanto antes, y precisamente ese aislamiento evita los contagios, porque suelen ser personas que llevan la afección de una manera casi leve o desapercibida. Y estas noticias que van apareciendo de un primer positivo, un primer negativo tras la prueba, un falso positivo, y que después Sí. en segundas evaluaciones aparecen como que realmente no tienen el COVID-19, ¿cómo lo estáis tratando? Pues mire, realmente eso es desconcertante, ¿no? Realmente en la prueba de la PCR hay una prueba inflamatoria que puede ser a lo mejor demasiado, ¿no? Demasiado positiva de entrada, porque muchos otros tipos de virus pues se pueden estar confundiendo y den esa positividad, porque esa persona pues esté pasando cualquier tipo de catarro de nuestra época, ¿no? Cualquier virus gastrointestinal que también está rondando por ahí. Y entonces en una segunda muestra, que es la confirmatoria, por eso hay que esperar al menos 2 positivos, como cualquier cosa. Sabes que en el tema Sí, deportivo también, en el tema del doping, ¿no? sí, es Siempre lo mismo que el doping. Sí, lo iba a enlazar con el tema del deporte y estamos, evidentemente. lo que sí está claro que al primer positivo que fuera, ¿no? Aunque sea sospechoso, a esa persona hay que tratarla como si lo fuera, ¿no? Y de hecho yo, por ejemplo, personas que han venido desplazadas de fuera y me comunican telefónicamente que tienen estos catarros y algún tipo de problemitas, aunque no tengan fiebre, pues le digo que se aíslen totalmente durante estos 15 días, como recomiendan las autoridades sanitarias y el gobierno. Hay un periodo de incubación de entre 4 y 6 días, ¿no? Para el COVID-19. Lo hemos hablado y se ha comentado. Y después lo que llamamos cuarentena, para hablarlo de forma que nos pueda entender todo el mundo, o el aislamiento en casa por parte de cualquiera de los ciudadanos, ronda los 15 días, Sí. Y rondan los independientemente. 15 días y además cuando estas personas han dado positivos, hasta que no den un negativo no pueden salir de su casa. Cualquier persona que esté aislada, que pueda ser contagiosa, ¿no? Hasta que no dé resultados negativos, sería una imprudencia que hiciese ningún tipo de vida social. Está conmigo en el estudio también, Fernando, supongo que gracias a Guillermo Muñuela, Guille, compañero mío marcador y responsable y director de Radio Marca 104.5. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenas noches ya. Buenas noches. Mira, simplemente... Estamos pasando un día difícil, la verdad que hemos pasado todo un día difícil. Ha sido un día complicado. Fernando, tú que estás desde dentro y que puedes ver un poco la situación real, ¿no? De cómo se vive en el día a día en un centro de... en este caso, un centro de sanidad. ¿Consideras que el periodo que nos han estipulado, sobre todo desde el Gobierno central, se va a prolongar más en el tiempo de lo esperado? ¿Piensas que va a ser relativamente sencillo salir de este bache? ¿Qué estimación harías temporal para erradicar de manera casi definitiva este brote? Vamos, depende del aplanamiento de la famosa curva. Ahora mismo estamos en una subida exponencial. De nada que existan más casos que se vayan curando que los casos que se vayan informando, pues estaremos en una zona de aplanamiento o de valle y ojalá caigamos en picado con estos nuevos tratamientos que se han avisado el día de hoy y sobre todo con que llegue la vacuna desde China, porque ya se ha probado en ser más animal y ahora mismo creo que se están estallando con muchas personas. Si la vacuna y los antivirales están haciendo eficaces, la seguridad, sobre todo la sanidad, pues va a poder atajar mejor esta enfermedad. ¿Esa vacuna en qué...? Estaremos hablando de 4 o 6 semanas. Esperemos que sean menos, porque igual con lo rapidísimo que ha llevado este contagio, ojalá con la misma rapidez se pueda aplanar. Bueno, pues ese es el punto importante que hay que intentar alcanzar.
Y a nivel social, ¿cómo estás viendo la respuesta por parte de la parte que nos corresponde, ¿no? de la población lanzaroteña? ¿Cómo consideras que se está comportando el conejero? Pues yo creo que bastante bien, porque ya te digo que yo aparte de mi turno de trabajo, que es de 8 a 2 de la tarde o de 4 a 8 de la tarde, el miércoles, pues hemos visto o veo muy poquito tránsito, ¿sabes? Que no se reporta nada de violencia intrafamiliar ni social, y por supuesto, accidentes de tráfico creo que no ha habido, o sea que es muy respetuoso y que sea a lo máximo. Estamos teniendo algunos problemas ahí en la conexión telefónica. No sé si hemos perdido ¿Hola? Sí, ahora, Fernando, sí, te escuchamos. Sí, que en el tránsito de las carreteras estamos viendo muy poquita movilización, que es lo que interesa, ¿no? Solamente para ir a la farmacia o para ir al súper, o si hay que ir a recoger algún tipo de cuestión en los centros de salud, que se está haciendo casi todo de vía telemática. De hecho, hoy miércoles ya se iba a instalar lo de que con tu tarjeta sanitaria podías recoger tu medicación en las farmacias directamente. Eso es otra cuestión muy positiva que se ha acelerado. Pues Fernando, te agradecemos tu aportación y que hayas estado con nosotros telemáticamente, en este caso a nivel telefónico con Marcador, y muchísimas gracias, como siempre, por colaborar con Lancelot Televisión. Gracias a ustedes, un abrazo. Pues ahí están las palabras, Guille. La verdad que en algunas cosas pues nos ha dado cierta luz, ¿no? a lo que hablamos, sobre todo el comportamiento de la gente, que cada vez es mejor, una serie de cuestiones que muchas veces ponemos siempre entre comillas, pues criticamos, y la verdad es que el comportamiento ciudadano, como en Lanzarote está siendo... ha sido excelente en todos los aspectos. Está siendo sobresaliente. El comportamiento, por lo menos lo que yo puedo ver, tú date cuenta que apenas se ve gente por la calle. De hecho, lo comentábamos, ¿no? Sí, nosotros tenemos la redacción aquí en el Arrecife Gran Hotel, en mitad de la capital, y prácticamente no te ves a casi nadie. Bueno, a casi nadie es que te puedes ver una persona contada con un perro paseando, de manera circunstancial a alguna patrulla de la Guardia Civil o de la policía local, y no se ve a nadie. La gente está concienciada. De hecho, yo salí ayer por la tarde a la gasolinera en coche 2 minutos, y en el trayecto de ir en coche y volver a mi casa no vi a nadie por la carretera, ni un coche. Es decir, yo creo que aquí en Lanzarote sí que es verdad que es una población más controlable, es menos voluminosa evidentemente que en Madrid es mucho más complicado, hay más trabajadores, más gente que por obligación tiene que salir a la calle, pero aquí en Lanzarote yo veo un respeto total y una concienciación del punto en el que estamos, porque más allá de los puestos de trabajo, a los cuales hay personas que tienen que seguir acudiendo, como nosotros, y ya lo hemos explicado en su día por qué, creo que la gente está perfectamente situada de la situación y de lo que estamos viviendo, y fuera, repito, de los horarios laborales, ya no ves a nadie como el viernes, que el viernes todavía no había ese temor, no había ese estado de alarma, la gente, bueno, en cierta manera se lo tomaba un poco todavía a la ligera, y todavía veías a gente bañándose, todavía veías a gente paseando, todavía veías... Y creo que en estos últimos 4 días la reconversión interna ha sido ya total. La responsabilidad ha ido aumentando y está demostrando el conejero, el habitante de la isla de Lanzarote, que está perfectamente concienciado y está cumpliendo la normativa. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta con otro invitado, yo creo que esta vez muy importante. Regresamos, y en esta ocasión, si mis compañeros no me dicen lo contrario, tenemos al otro lado de la línea telefónica a un habitual de Marcador, normalmente de forma presencial y hoy a través de la línea telefónica. José de León, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás pasando este periodo de autoconfinamiento y de cuarentena? ¿Puedes ir a trabajar, tienes que asistir o en casita? Pues tengo que trabajar. Eso de alguna forma pues alivia el tedio que supone la cuarentena y las circunstancias por las que estamos atravesando. José, aunque nuestros espectadores ya te conocen de sobra por tu presencia aquí en el programa Marcador y en otros de la casa, bueno, eres presidente del comité de entrenadores, miembro activo además de la Federación Canaria en algunos de sus órganos de dirección. La primera pregunta que te quiero hacer, evidentemente, es complicada porque no está definida la fecha de final de este estado de alarma y de esta cuarentena, de este autoconfinamiento, pero ¿tenéis alguna previsión desde la Federación, tanto en la isla de Lanzarote como en la Federación Canaria,
de cuándo va a finalizar esto, de cuándo se va a poder retomar en cierta medida las competiciones? Como tú bien dices, cualquier proyección que pueda realizarse ahora es aventurada. En cualquier caso, hay dos circunstancias que ya se han señalado por parte de la Federación. Por un lado, la autorización de las autoridades sanitarias y, por otro lado, el plazo de las autoridades deportivas para que las competiciones puedan reiniciarse. Ahora te preguntaré por esas últimas noticias que salieron en torno a la Eurocopa, a la Champions y a los Juegos Olímpicos, pero quería preguntarte por un tema que está sobre la mesa, porque hemos tratado, Guillo lo ha tratado en algún caso en Directo Marca, a través de radiomarcalanzarote.com, el tema de los deportistas lesionados. Escuchaba yo estos días que en algunos casos iba a ser positivo, pues nos referíamos a casos, o se referían en este caso, a temas de jugadores de primera división, como la lesión de Luis Suárez, de Dembélé, que son de larga duración, Marco Asensio, el propio Hazard, ahora Morata, temas que con este parón y posterior reinicio de las competiciones, pues en algunos casos le va a ir bien, pero en el caso de la isla de Lanzarote, jugadores que se encuentran lesionados, ¿cuál es la actuación de la mutualidad de futbolistas? ¿Cómo está actuando o qué opciones le ha dado a este tipo de jugadores? La mutualidad está condicionada, evidentemente, por el funcionamiento general de la estructura del fútbol. Se han dictado algunas circulares de aplicación inmediata por parte de la Federación Insular y la propia mutualidad de futbolistas. Para el fútbol modesto supone un inconveniente, porque la atención directa en los centros concertados está restringida y las autoridades sanitarias no van a levantar ciertos vetos hasta que la situación general no cambie de forma sustancial. Las indicaciones que se pueden dar son indicaciones bien a través de teléfono, bien a través de correo electrónico, y la supervisión está siendo a distancia porque no puede ser de otra manera. En el caso de un jugador que nos puede estar escuchando y que sufre alguna de las lesiones, evidentemente no va a perder los beneficios, pero lo que no puede hacer es asistir a los centros que tiene concertados, ¿no? No, por el momento no es posible, dado que incluso esa presencia en algunos centros de salud o en el hospital insular estaría vetada si no se tratara de una circunstancia de riesgo o de extrema gravedad. Está conmigo Guillermo Uruñuela. José está conmigo en el estudio, te va a saludar, a hacer alguna pregunta. ¿Qué tal, José? Buenos días. Muy buenas. Buenas. A ver, hay ahora mismo la duda, sobre todo, y en el ámbito deportivo, y centrándonos en la parte que nos corresponde, que bueno, seguramente sea lo que inquieta a todo el mundo, ¿no? Que es básicamente qué va a ocurrir con las competiciones, tanto de carácter internacional, regional o incluso local, insular. Entiendo que para poder confeccionar un escenario y para confirmar cómo se va a desarrollar todas estas actividades deportivas, las federaciones van a tomar una medida piramidal, es decir, en base de lo que haga la primera división, arrastrar a la segunda B, tercera y así sucesivamente hacia abajo, o la Federación Canaria en algún momento tiene competencia para poder, por ejemplo, las ligas de carácter insular o regional, autogestionarlas. La primera cuestión es que tanto el fútbol profesional como el fútbol amateur, como el fútbol femenino, como el fútbol sala, como el fútbol modesto, como el fútbol aficionado, van a depender única y exclusivamente de dos determinaciones: autoridades sanitarias y autoridades deportivas. A partir de ahí, la organización de las competiciones no es que vaya a ser piramidal, pero evidentemente las instrucciones y la rueda de prensa que ayer tuvo lugar en la Federación Española, en la que Luis Rubiales anunció la intención de concluir las competiciones de la temporada 19-20 y que en cualquier caso, si fuese necesario, se arbitrarían algunas medidas para que se prolongaran ya iniciada la 2021, pues nos da un poquito de margen para pensar que sí, que nuestras territoriales, en este caso las de la isla de Lanzarote, podrían caber perfectamente en ese plazo si, como digo al principio, las autoridades sanitarias y deportivas dan su consentimiento. Claro, porque sobre todo lo pregunto porque estamos hablando, entre comillas, de dos mundos diferentes, ¿no? Porque todo esto ha azotado desde la clase profesional hasta el último deportista amateur. Entiendo que a la hora de intervenir el dinero, los derechos televisivos,
las medidas que se pueden tomar en el fútbol profesional pueden ser totalmente diferentes a las que se hagan en el amateur. Lo deportivo evidentemente va a ir más o menos en concordancia, tanto en el ámbito profesional como en el amateur. Salvando las discrepancias de todos conocidas entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española. Claro, porque ahí estamos hablando perdón, José, ahí lo que te quería incluir, ¿no?, en esa ecuación es el dinero. Sí, por eso te quería precisar que lo deportivo, aunque tú y yo podamos tener algunas discrepancias, nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. En el aspecto económico y en la financiación de las competiciones, pues la Liga de Fútbol Profesional tendrá que adoptar sus propias medidas, y la Federación Española creo que ya ha dicho en un comunicado que me parece que se ha publicado esta mañana, que garantiza todas las ayudas que actualmente existen a todos los niveles del fútbol federativo. Sí, y en el caso de los costes de los clubes también, pues sí, es cierto que la Federación se ha puesto además a disposición de los clubes, que seguramente en muchos casos, sobre todo en el fútbol modesto, pues lo estarán pasando mal porque han hecho desembolsos de pagos de fichas, de mutualidad y de servicios que evidentemente no se pueden prestar por parte de la Federación, pero sí que los va a cubrir, o parece que los va a intentar cubrir la Federación Española. Es un paso adelante por parte de la directiva que preside y dirige Luis Rubiales. La Federación no puede permanecer ajena, no ya solo a las medidas gubernamentales, sino a todas las iniciativas que puedan salvaguardar el buen orden deportivo de la competición de fútbol. Y en ese sentido, estar al lado del club, estar al lado de los deportistas, supone precisamente brindar el apoyo y la confianza necesaria para que cuando sea posible retomemos hacia adelante nuestras competiciones y podamos disfrutar del fútbol, que es lo que nos gusta. Además o a pesar de que no tengas las fechas exactas, ni simplemente a nivel como conocedor del fútbol, conocedor de los entresijos de las federaciones, José, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es la que queda por contestar, ¿no? Porque se ha aplazado la Eurocopa 2020 un año. Antes de ayer conocíamos también el aplazamiento de la final de la UEFA Champions League. Y nos queda por saber el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Yo creo que la competición más importante para este año, prevista para el verano, para los meses de julio y agosto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se va a aplazar? ¿El Comité Olímpico tiene que tomar una determinación, eso sí, en breve? No puede seguir demorando, aunque faltan 4 meses. ¿Cuál es tu opinión sobre si se van a disputar o no? ¿O se van a aplazar un año? ¿Se van a suspender? En este caso, me vas a permitir que mi opinión sea estrictamente particular, claro, no como por eso te la pregunto. miembro de la federación ni representante de entrenadores. Y a título personal, yo creo que son 2 circunstancias las que van a marcar el devenir de los acontecimientos. Por un lado, la llegada del verano austral al hemisferio sur, la llegada del invierno austral al hemisferio sur, ¿no? Con lo cual vamos a ver si la pandemia que se padece en el hemisferio norte tiene las mismas proporciones en aquellas latitudes. Y la segunda cuestión es la actitud de los Estados Unidos. Si se retira la financiación a las retransmisiones televisivas y a los medios de comunicación, entonces evidentemente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están heridos de muerte. La verdad que es de las competiciones que quedan. Bueno, yo escuchaba a varios representantes, además a varios jugadores, deportistas de relevancia, que escuchaba, por ejemplo, una entrevista bastante interesante a Carolina Marín, a nuestra campeona del mundo del bádminton, que hablaba de que no puede entrenar, que al final es que no quiera participar en los Juegos Olímpicos, es que se ve diferencias entre unos deportistas que todavía pueden entrenar, que no están confinados, y, por ejemplo, algún deportista español que sí que ya está confinado en casa, José. Es difícil valorar a veces en las situaciones porque, aunque sean naciones y por lo tanto territorios amplios y grandes, las determinaciones que se toman en un determinado momento pues analizan circunstancias que no son del todo homogéneas. Tenemos los casos próximos de deportistas franceses e italianos que tienen algunas restricciones, pero a los que se les está permitiendo desplazamientos para el entrenamiento, sobre todo en aquellos que tienen tutela olímpica, ¿no? En el caso de los españoles, estas restricciones son mayores y, por lo tanto Carolina Marín como el resto de nuestros olímpicos están teniendo muchas dificultades para mantener el nivel de preparación.
Una diferencia importante, Guille, a la hora de tomar decisiones, un comité olímpico que es el que falta por decidir. De momento no se ha posicionado o públicamente no ha emitido ningún comunicado ni ha celebrado ninguna rueda de prensa, y creo que ya es la única duda que queda por disipar, es qué ocurrirá con los Juegos Olímpicos. Y ayer, en relación a la noticia de la Eurocopa, y bueno, no sé si José tiene alguna opinión al respecto, creo que marca bastante el camino hacia uno de los posibles escenarios, ¿no? Hay varias hipótesis encima de la mesa, como bien comentaba José, uno que se dé por concluidos campeonatos, otro reubicar fechas. Yo no sé si con el aplazamiento de la Eurocopa para el verano de 2021 hay cabida o se pueden enmarcar todas esas jornadas que hasta la fecha van a ser 2, pero que pueden ser incluso más, que se aplacen, poder alargar el campeonato durante el verano. No sé si es una de las variantes posibles. José. Sí, se refieren a los campeonatos de liga, porque estamos hablando, en el caso de UEFA, de 55 asociaciones nacionales, ¿no? Y sus campeonatos de liga, lógicamente, están más o menos estructurados para que puedan las selecciones de cada uno de esos países participar en la Eurocopa. Es evidente que el retraso a un año vista de esa competición va a obligar a que los calendarios de cada una de esas naciones y por lo tanto de cada una de nuestras territoriales sean distintos a los que habíamos conocido hasta ahora, eso es seguro, y que algunas competiciones van a tener que cortar su duración en base a otro tipo de funcionamientos, como creo que ya incluso Luis Rubiales ayer mencionó, que podrían ser eliminatorias, podrían ser fases de grupos, podrían ser competiciones cuya duración estuviera recortada en el tiempo sobre lo que hemos conocido hasta ahora. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por estar en marcador. Te agradecemos de verdad. No has podido estar en el estudio como otras veces, pero muchísimas gracias por tu opinión y por poner, pues eso, algo de luz a las dudas que todavía nos siguen generando este tipo de preguntas. José, muchísimas gracias. A vosotros por la invitación, muy amable. Ahí teníamos las palabras de José León, Guille, sí. La verdad, buen conocedor, ¿eh? Yo creo que no se ha querido mojar en muchos casos porque evidentemente la situación no es buena, porque todo va a depender de la fecha. Seguramente, y porque aparte José también tiene una situación complicada a la hora de poder esgrimir una opinión, que incluso dejando claro, como hizo en un momento, que no deja de ser una opinión particular, personal, ¿no? Que evidentemente, y es lícito que la pueda llegar a tener, pero él tiene una responsabilidad también por el cargo que ostenta, diferente a la que puedo llegar a tener yo, la que puedes llegar a tener tú o mucha gente. Él seguramente sea a nivel mediático... Es muy prudente a la hora de elaborar sus opiniones. Y aparte que te digo, que no sea el presidente de la delegación de fútbol, creo que José, a ojos de mucha gente, es una de las personas pues, más influyentes en Canarias y evidentemente en España. Entonces, bueno, se ha querido mojar lo justo porque también estoy seguro de que él no maneja información. Y ahora mismo verter opinión porque sí es complicado, es que repito, es que ni las propias federaciones ni de fútbol, ni de balonmano, ni de baloncesto, ni el Comité Olímpico Español, ni el Comité Olímpico Internacional, ni la UEFA, o sea, casi nadie sabe lo que va a ocurrir, porque repito, ahora mismo estábamos, como nos comentó Fernando, el doctor, en ese proceso de crecimiento exponencial de la propagación del virus, y hasta que no alcancemos, creo que lo llamó en terminología, ¿no? Médica, la meseta esa que hablan, ¿no? Llegar a un momento en el que la curva ya empieza a extender o a decrecer, pues no sabremos nada. Y esto puede durar, repito, una semana, 10 días, 3 semanas o 3 meses. La verdad que hemos tocado todo por ahora, hemos tocado el tema médico con Fernando Jiménez, hemos hablado con José León también en cierta medida y lo que nos ha podido comentar sobre el tema deportivo, y tenemos a nuestra tercera invitada, en este caso a Yasmina Velázquez, psicóloga. Yo la llamo siempre como la psicóloga deportiva de Lanzarote. Creo que es una persona, aparte que da mucha formación en la isla, una perfecta conocedora del mundo del deporte a través de la psicología. Yasmina, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de saludarte, aunque sea en este tipo de circunstancias. Ya hemos intentado que vinieses alguna vez a marcador y nos acompañases aquí en el estudio. En este caso no puede ser, lo hacemos a través de la línea telefónica, pero te agradecemos muchísimo tu presencia. Quería empezar por cómo valoráis desde el colegio, porque aparte de vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, ¿cómo valoráis esta situación desde el punto de vista, y lo enfocamos siempre, como te lo comentaba antes de empezar el programa, desde el punto de vista del deportista? Personas acostumbradas a
moverse, a salir, a entrenar y que tengan que estar confinados o autoconfinados en sus domicilios. ¿Cómo piensas que está respondiendo la gente? Bueno, en primer lugar hay que hablar un poco de lo que supone para una persona activa el cese de la actividad. Claro. Es decir, si tú estás acostumbrado a hacer deporte todos los días y de repente te encierras en casa y asumimos la idea que estamos en un domingo en el que no te quitas el pijama en todo el día porque estás viendo la tele, mal vamos. Vale, entonces Claro, es así, es así. De lo que se trata un poco es de mantener unas rutinas, incluido el deporte, aunque sea dentro de casa. Está claro que todas las casas no tienen la misma facilidad para ofrecernos, pues a lo mejor un espacio, pues si evidentemente juegas al fútbol, no creo que ninguno pueda hacerlo estos días. Si tienes que nadar, pues tampoco nos dejan meternos en las piscinas, pero tenemos que buscar una forma alternativa para que nuestra salud psicológica no se vea afectada. Muy Vale, importante, yo me además. imagino, sí, la parte física es importante, pero la salud psicológica con el deporte, cuanto más. Vale, estos días está mandando un WhatsApp que dice, no sé cómo voy a terminar la cuarentena, elige tu respuesta, si divorciado, Sí, es bueno. con más y los demás, Es muy bueno. todas las alternativas son correctas, ¿no? Bueno, tenemos que tener cuidado con eso, porque sí es un chiste, pero es bastante cierto, nos olvidamos de tener nuestro espacio para las cosas simples que nos hacen felices y que las dejamos de hacer. Yasmina, y esto, en relación a esto que estás comentando, que me parece súper importante, hablamos de que llevamos, pues son 5 días, ¿no? Prácticamente 4 o 5 días de confinamiento o de autoconfinamiento en nuestros domicilios. En algunos casos la gente, bueno, pues aprovecha 5 o 10 minutos para salir a la compra, a pasear al perro, perros que ya están cansados de salir tanto tiempo a pasear, pero escuchaba yo a Fernando Simón estos días de que lo peor estaba por llegar, que la última parte de la cuarentena, cuando ya se va acercando el final o cuando parece que... Porque la gente tiene marcado en la cabeza, Yasmina, que son 15 días, pero No, la realidad nos está diciendo que son más. Sí, ahí estamos en un error. Vamos a ver, te corrijo, Roberto. El fin de semana no cuenta porque psicológicamente uno acepta que el fin de semana rompe con su rutina. Entonces, a nivel psicológico, Claro. cuando uno se entera de cuándo empieza la cuarentena, realmente es el lunes y hoy es decir, Estamos ha a pasado jueves, 4 días, claro. Entonces, realmente, para nosotros, real, en nuestro cerebro hay 4 días, porque el fin de semana estábamos asimilando la noticia, enterándonos un poco de cuál era el proceso en el que nos estábamos metiendo y asimilando que, bueno, los sábados y domingos se puede estar en casa porque no pasa nada. Porque puede ser que un fin de semana te quedes en casa, en familia, descansando, pues los niños pegados al ordenador, los padres viendo la tele y aquí no ha pasado nada. El problema es cuando esto se alarga en el tiempo. Entonces, estas cosas simples que yo les estaba comentando antes, son cosas que al principio no las notamos. Ah, vale, yo dejo de hacer deporte, no, ya estoy bien. No, yo dejo de seguir mi rutina de alimentación, pero no pasa nada, ¿no? ¿No? Ese es otro de los temas que tenía pendientes para ti. Pero tengo aquí en el estudio, que está aquí conmigo echándome una mano. ¿Qué tal, y también Yasmina? tiene cosas que ¿Qué tal, preguntarte. Guille? ¿Cómo Buenas estás? noches. Buenas noches. Mira, has comentado algo bastante importante, ¿no? Y que además que considero vital, ¿no? Que es un poco marcar, como bien comentas, ¿no? Esos horarios y no abandonarse, porque es más fácil o el cuerpo te lleva a estar sentado viendo la tele, pero creo que es importante, sobre todo a nivel psicológico. Y en eso coincido contigo. Pero te quería lanzar una pregunta, Yasmina, que la verdad que a mí me llama la atención, ¿no? Y no sé qué respuesta darle, supongo que tendrá algún factor psicológico. Y es el siguiente, hay mucha gente, como bien comentabas, ¿no? Que está acostumbrada a hacer deporte habitualmente, en el día a día, son personas que entrenan, ¿no? El deporte que sea. Y que esa falta de actividad, ¿no? O esa inactividad les produce cierto nerviosismo, bueno, el cuerpo les demanda eso a lo que está acostumbrado. Pero también hay un perfil de muchas personas que no hacen deporte habitualmente o que no han hecho deporte en los últimos años, y conozco varios casos además, y que ahora, en el momento en el que te dicen, oiga, usted no puede salir a la calle, o tal, dice, pero ¿cómo no va a hacer deporte? Pero quiero hacer yoga, pero voy a buscar vídeos en YouTube. ¿Por qué ocurre que incluso gente que no tiene esa, digamos, educación deportiva, que no está acostumbrada a hacer deporte, ahora de repente le dicen que no puede hacer deporte y tiene necesidad de hacerlo? Básicamente es porque cuando nos prohíben algo, más ganas nos dan. Claro, sí, esa pero es es bastante muy buena. Pero es bastante fuerte ese sentimiento, ¿eh?
Sí, pero eso pasa con todo. Es decir, tú a un niño le dices, no toques el horno que quema, y directamente va con su dedo hacia el horno diciendo, ¿cómo que no puedo hacer que? Es decir, nosotros necesitamos un proceso de aprendizaje, pero los niños y los adultos. Y en ese proceso de aprendizaje tenemos que ir integrando la información según nos va llegando. Entonces, esta ha llegado como muy rápido para muchos. Nosotros en Canarias la hemos vivido más rápido porque al no haber ese fenómeno de contagio lo hemos vivido de lejos y nos ha costado un poco más a adaptarnos a este proceso de confinamiento y de cuarentena. Pero cuando yo estoy en ese proceso de aprendizaje, un poco anhelo todo lo que me falta. Pero también es verdad que una vez que estoy aprendiendo, voy aprendiendo todo lo que tengo y no era capaz de valorar. Esas familias que estaban todo el día trabajando, llevaban a los niños a las actividades, los dejaban en el entrenamiento, los recogían por la noche y no se han visto, y ahora muchos están obligados a hacer teletrabajo, lo que han de hacer es aprovechar para, oye, ¿tienes ganas de hacer deporte y no lo has hecho en tu vida? Pues practícalo con tu hijo. Porque igual tienes la suerte de que tu hijo sí que ha hecho una actividad deportiva y te va a enseñar lo que tú no has hecho en mucho tiempo. Porque estamos en una sociedad en la que intentamos que los menores aprendan cosas que nosotros no les enseñamos, ¿no? Es como, yo tengo el cigarro en la mano, voy fumando y te digo, pero tú no fumes, que esto es malo. Pues yo no me lo creo. Si tú lo estás haciendo, no me puedes decir que eso es malo. Pero la gran mayoría de los padres dicen, no, yo fui futbolista y yo quiero que tú lo seas, pero yo no he vuelto a practicar deporte desde que lo fui. Sí. Ese es un ejemplo muy gráfico. La verdad que habla bastante bien de lo que está pasando. Yasmina, una de las últimas, porque me queda otra, pero sí que te voy a preguntar por relacionado con la alimentación. Ya sé que no es exactamente tu tema, que lo manejas muy bien, pero sí por el consumo, porque parte de ese consumo que está aumentando, leía yo las cifras, la comunidad autónoma con mayor incremento porcentual de consumo ha sido la comunidad autónoma de Canarias en estos últimos 10-12 días. La alimentación al estar en casa, sobre todo para la gente joven, gente que está acostumbrada a estar activa, a moverse, a entrenar, y ahora de repente mucho más sedentarismo, mucho más televisión, si cabe, mucho más play, todo eso afecta muchísimo. Y cómo habría que atacarlo, ¿no? O acometer bueno, yo creo que mayor apetito, ¿no? Porque de todos los que estamos en casa, a mí me pasa. Bueno, pues ya verme cómo está el agujero del donus, ¿no? Si tengo toda la tarde por no hacer nada. Pues mira, ahí tenemos que tener en cuenta que cómo gestionar nuestras emociones, porque al final la ansiedad viene alimentada por el miedo. Si Canarias ha sido una de las comunidades con mayor consumo, porque se han tirado la gente a la calle a comprar como si se fuese a acabar el mundo o no hubiésemos quedado sin ningún tipo de abastecimiento, es por el miedo. El miedo se alimenta a sí mismo. El miedo es un sentimiento normal ante situaciones como esta, pero si nosotros alimentamos el miedo se convierte en pánico, y el pánico es el que nos lleva a comprar de forma desmesurada, al querernos comer fotografías que se han visto en WhatsApp en estos días, carros llenos de yogures y natillas que se caducan, que es imposible que una persona se coma todo eso en una alimentación, para mantener una alimentación saludable. Vamos a ver, yo no me quiero meter en el campo de los nutricionistas, por supuesto, y los médicos que conocen mejor esta parte, pero sí vamos a hablar del efecto psicológico que tiene la mala alimentación, ¿no? Ya no solo que uno esté quieto y que no salga de casa, sino que si esta ansiedad nosotros la pagamos con la comida, estamos alimentando la ansiedad. Y además, el hecho de comer mal, el hecho de no alimentarnos de forma adecuada, hace que nuestro estado de salud psicológica se disminuya, pero hasta límites insospechados. Hace unos cuantos años se grabó un documental que no sé si se llamaba Big Size, o no recuerdo bien, pero hablaba sobre qué le ocurría a una persona que comía comida de McDonald's durante 3 veces al día en Estados Unidos. Yo no tengo nada en contra del McDonald's, soy la primera que me lo como, ¿vale? Pero con un límite. Si yo desatiendo mi alimentación, lo que le pasaba a este señor, independientemente de todos los efectos físicos que tenía, que eran devastadores en su cuerpo, eran las manifestaciones psicológicas, porque él se grababa con una cámara y lo que decía es, no sé qué me pasa, pero no tengo ganas de moverme, no me siento bien, estoy triste,
tengo muchísimo cansancio, apatía, no tengo ganas de absolutamente nada. Y eso no es más que el reflejo de una persona sana, saludable física y psicológicamente, que se ha destrozado su salud psicológica y también la física por una mala alimentación. A través de la alimentación. Guille sea, quería... Sí, Guille, Yasmina, yo quería lanzarte la última un poco en el mismo hilo y es lo siguiente. Ahora mismo estamos viendo situaciones que, como bien acabas de explicar y como todos hemos visto, son absolutamente novedosas para todos, ¿no? La primera, tener en cuenta que bueno, la población es muy amplia, hay diferentes tipos de personas que están ahora mismo confinados en casa, ¿no? Hay solteros, hay en pareja, hay casados, con hijos, sin hijos, bueno, hay de todo un poco. Pero entiendo que especialmente aquellas parejas que tengan hijos, ¿no? Y puede sonar mal la pregunta, pero es verdad, ahora mismo seguramente vivían situaciones de estrés que habitualmente no están acostumbrados, ¿no? Porque los críos no salen de casa, porque los críos exigen y demandan movimiento, y claro, ese movimiento se traslada a la casa. a un recinto cerrado. A un recinto cerrado, con los padres en casa y tal. Y hablo además, en mi caso, que tengo dos críos, ¿no? En este caso, Yasmina, ¿tú crees que todo esto que estamos viviendo, una vez que ya se supere y una vez que se pase, va a tener, tú, por ejemplo, como especialista en la materia, va a haber más casos, pues no sé, tampoco sé cuál es exactamente la enfermedad o los trastornos que puede generar, pero no sé si estrés, de ansiedad, depresión, o eso es algo que en principio no se tiene contemplado, o sí que es verdad que va a haber un porcentaje mayor de la población en base a sus circunstancias y a su personalidad que puedan haber más casos, pues eso, de gente con estrés, con ansiedades, con miedos, con estas cosas. Sí, por supuesto que se multiplica, eso es algo que estamos valorando, incluso desde el Colegio de la Psicología de Las Palmas. Tenemos un grupo de intervención en emergencias y desastres que se está preparando para poder atender a estas necesidades. Es evidente que si ya había una mala situación fuera de casa, si ahora el confinamiento te hace que tú te liberases el estrés, pues yendo al trabajo, quedando con amigos o haciendo pues actividades físicas, por supuesto, todas las actividades que nosotros teníamos en el día a día y que ahora se ven mermadas, eso afecta a nuestra salud psicológica y eso se va desatando. O sea, ya lo que les decía al principio, es decir, estos 4 días se empezarán a notar dentro de una semana. Es decir, hay personas que ahora dicen, no, yo por ahora voy bien, pero he dejado todas mis rutinas, no tengo un espacio para mí dentro de mi casa, no me estoy manteniendo con una norma, es decir, me levanto una hora, me acuesto una hora, como a unas determinadas horas, como lo que tengo que comer. Me dejo un espacio para mi reflexión, no tenemos que estar todos juntos en la misma situación haciendo lo mismo, que cada uno tenga su espacio, pues incluso los niños, darle el teléfono a ciertas horas para que hablen con sus amigos y les cuenten pues cómo están, qué es lo que están haciendo, que tengan sus actividades físicas e intelectuales, es decir, que hagan sus deberes, que ya están colgando todos los profesores, que están haciendo un esfuerzo importante para que tengan sus actividades y puedan seguir instruyendo y aprendiendo. Mientras no mantengamos esas rutinas, eso va a hacer que nuestros niveles de estrés empeoren. Entonces, toda la gente que tenga una patología previa, que padezca de ansiedad, que padezca de estrés y no valore todos estos detalles, pues se van a multiplicar. Es evidente que no es lo mismo pasarlo en familia que solo, con niños o dependiendo de las determinadas edades de los niños. Entonces, súper importante con los niños, Guille, que les cuentes qué es lo que está pasando, porque nosotros pensamos que los niños son pequeños y no se enteran de nada, y todo lo contrario, tienen las mismas emociones e incluso aprenden y heredan las emociones de los padres, que son los que van a ver dentro de casa. Entonces, si nosotros estamos nerviosos, estamos mal, eso lo están aprendiendo ellos. Es el ejemplo que les decía del cigarro de antes, tú no fumes, sí, pues ya veré yo, ¿no? No me puedes decir estate tranquilo cuando yo veo a mis padres que no lo están. O tienes que mantener una rutina cuando soy yo el primero que no la tengo. A mí me hace muchísima gracia porque mi madre ahora está sola con 82 años en su casa y ella se está pintando los labios de rojo todos los días por la mañana. Pero es lo mejor que puede hacer. Pues Yasmina, muchísimas gracias, Yasmina, de verdad. Te agradecemos un montón estos comentarios, haber puesto cierta luz a las preguntas que te hemos hecho, porque son cuestiones que estaban en la calle, cuestiones que nosotros pensábamos que la gente demandaba, ¿no? Y te agradecemos un montón que hayas estado aquí con nosotros. Ya sabemos que las circunstancias son complicadas. Intentaremos que después de esta crisis, de este estado de alarma, pues puedas asistir un día, porque sabemos que tienes la clínica en funcionamiento y además es importante, por si acaso alguien después quiere
utilizar esos servicios y todos esos comentarios que nos has vertido, pues esperemos que estés aquí un día en Marcador y que poder seguir compartiendo este tipo de opiniones, Yasmina. Encantada, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a ti. La opinión la verdad que hemos tenido tres profesionales, muy bien, muy bien, estoy contento. Tenía mis dudas, porque evidentemente es un programa diferente a lo que hemos planteado aquí en Marcador, pero Guille, yo creo que salgo contento, creo que hemos hecho pues, un poco ciertas preguntas que la gente demandaba, ¿no? Como se lo comentaba yo ahora a Yasmina, y la verdad es que las opiniones de los tres, personas que nos han acompañado han sido importantes. Sobre todo, y sin desmerecer la intervención de José y de Fernando, también la intervención de Yasmina, porque yo creo que la parte psicológica se ha tratado poco, se habla mucho de la parte sanitaria, de la parte, digamos, física, de la parte aeróbica, ¿no? De los entrenamientos que hay que hacer en casa, pero la parte psicológica es importante. Y además la opinión que verte ella es miembro del HIPDE, de gestión de emergencias y desastres, gestión en la parte psicológica, aparte de un currículum muy amplio, da clase a todos los entrenadores, perfectamente conocida en la isla, pero además en el Colegio de Las Palmas es una persona, es la vicedecana 2 y es una persona con muchísima relevancia, acaba de montar una clínica además que yo creo que le va a ir muy bien. Y es una parte, como tú bien dices, que nunca tocamos demasiado, porque no, es que el Lanzarote no gana la parte emocional, pues a lo mejor por ahí también tenemos que analizar esta situación. Bueno, de hecho, todos los equipos profesionales ya tienen servicios y equipos de coaching, entrenamientos psicológicos, y comentó una cosa importante, y además eso responde un poco también a la soberbia humana, que es difícil a veces admitir que nos podemos equivocar, que algo nos puede sobrepasar, y hay que reconocer que porque ya pondríamos la primera piedra, ¿no? Reconocer que es una situación absolutamente anómala, que no es corriente, y que es normal que nos sintamos asfixiados por momentos en casa, encerrados, que necesitemos salir, que queramos tal, y es normal, porque hay mucha gente que dice, no, yo estoy tal cual. No, lo lógico es que todo el mundo ahora mismo esté en una situación de crispación interna o de descoloque, porque es normal, nunca te has visto encerrado en casa durante 4, 5 o 20 días, lo que dure, y lo normal es pues, que nos den puntos de intranquilidad, puntos de miedo, y una vez que entendamos que eso es algo normal, seguramente lo llevaremos tiempo, ¿no? Ella con ejemplos muy gráficos, muy cortitos, nos pone claro que es muy buena profesora y se le ve a la hora de expresarse. Guille, hasta aquí este Marcador. No sabemos cuándo volveremos, no sabemos si la semana que viene, todavía vamos a dejarlo entre comillas y siempre entre paréntesis a ver. Ojalá se pueda regresar a la actualidad, hacia la normalidad cuanto antes. Pues Robert, un placer como siempre. Por cierto, un saludo a mis hijos, ¿vale? Voy a quedar como el peor padre de España, pero hay mucha gente que tiene hijos que, claro, que está sobrepasada y es entendible, sobre todo si son niños pequeños. Y lo que comentaba Yasmina, muy importante, el espejo son los padres, o sea que hay que comentarles las cosas y también, bueno, había ese típico chiste. He estado hablando con este confinamiento con mi mujer en casa y es una chica simpática. Me cae hasta bien. Me cae hasta bien. Pues esto también nos lo tenemos que aplicar todos. Gracias, Guille. Y ustedes esperamos que se hayan divertido con este programa. Por lo menos hemos intentado pues una horita de esparcimiento para desconectar un poco de la situación, tratando temas que no son propios de este presentador ni de estos colaboradores, pero que hemos intentado poner cierta luz a toda la situación. Yo me voy a despedir, como siempre, pese a la situación. Que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.